Muy bien, seguimos este segundo video sobre Segunda de Corintios y entramos ya de lleno en el capítulo 2, donde se va a tratar la restauración de aquel hermano que fue disciplinado, ¿se acuerda? Entregado a Satanás en la primera carta. Y acá da algunas razones importantes que conviene destacar el por qué. El versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y tal que vosotros perdonáis, y al tal que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, la razón de perdonar debe ser que esta persona habrá considerado, habrá pensado, habrá estado dispuesto a abandonar el pecado, lo que estaba haciendo, y estaba en amargura, estaba en aflicción, estaba mal, estaba sufriendo, digamos, el aislamiento de los hermanos, y esto no es bueno. Esto no es bueno, porque yo puse acá el exceso de amargura, el exceso de dolor, de tristeza, el exceso, esos largos periodos de tristeza, de angustia, de amargura, son peligrosos, porque Satanás se puede aprovechar de eso y, y ocasionar muchos daños. No solamente a la persona que ha sido disciplinada, sino también a los que por esta causa sufren, que ese sufrimiento no se prolongue mucho tiempo mucho tiempo, no sea prolongado en el tiempo, sino que se resuelva. ¿Para qué? Para no darle lugar a Satanás que se aproveche de esa situación y en base a esto genere otros problemas más y disturbios y situaciones espiritual. Entonces, este es un asuntito que está bastante interesante, la restauración del que había sido excomulgado. Después pasamos a la superioridad del ministerio del Evangelio al de la ley, ¿no? Versículo 12 dice, acá entra atacando el tema de los maestros judaizantes que trataban de imponer la ley, de plantar la ley, de volver a la ley. Eso siempre estuvo presente, digamos, en aquellos tiempos y sorprendentemente ha vuelto hoy a nuestro ámbito, digamos, el judaísmo y los rituales y cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento se han reinstalado, o sea, es como que de vuelta a lo mismo. Bueno, y acá Pablo presenta la superioridad del Evangelio. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo
en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para los que se pierden, y a ellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Estas figuras que él presenta acá provienen del culto judío, ¿no? Y bueno, y él ahí explica que los que han sido salvos, olor grato para Dios, ¿no? Olor de vida. Dice, no somos como muchos que han falsificado la palabra, ¿no? Esos que mezclan la ley con el evangelio, con la fe, creando confusiones. Entonces acá muestra la superioridad del evangelio. El evangelio trae vida, es para vida, trae vida. El evangelio es superior a la ley del Antiguo Testamento, en el sentido que el Antiguo Testamento, la ley, los sacrificios, todos los rituales, eran figuras que mostraban lo que vendría más adelante, que se cumplió en la persona de Cristo. Entonces, los maestros judaizantes traían el Antiguo Testamento, traían todo eso y querían plantarlo en la iglesia, generando confusiones. Entonces, el evangelio es superior. El evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento de la ley de Moisés. En Cristo se cumplió todas las promesas para traer vida y vida eterna. El mismo Señor se lo dijo después de la resurrección a los discípulos y les abrió el entendimiento para que comprendieran que en él se cumplió la ley y los profetas. Y esto ha sido la lucha desde el comienzo, donde los maestros judaizantes querían traer otra vez el pasado, la ley, bueno, y genera confusiones. Y bueno, hoy tenemos estos temitas también. Bueno, entonces acá en estos versículos, y sigue hasta el capítulo 7, ustedes pueden seguir leyendo, tenemos cómo Pablo presenta la superioridad del Evangelio, ¿no? Bien, ahí tiene unos puntitos, dice, si la ley que trajo condenación fue administrada con gloria, cuanto más el Evangelio que trajo vida. Ahí tiene, si quiere se anota ahí, capítulo 3, versículos 6 al 9, ¿no? Donde dice, si la ley que trajo condenación fue admirada con gloria, cuanto más el Evangelio que trajo vida. Capítulo 3, versículos 6 al 9. El triunfo de su ministerio, bueno, ahí tiene ya los capítulos, ¿no? Que lo describe acá, grato olor de Cristo Jesús, es olor de vida. Después, las pruebas de su ministerio, capítulo 4, del 1 al 15, ¿no? El capítulo 3, versículos 1 al 3, muestra los beneficios de haber sido el fundador de la obra allí en Corintios, ¿no? Bueno, él en versículo 6 dice que es un ministro de un nuevo pacto, y en el capítulo 4 y versículos 1 al 6, ahí tenemos el ataque de los maestros judaizantes, ¿no? Ahí en esos pasajes, si quieres se lo anota para leerlo después, capítulo 4, versículo del 1 al 6, el ataque de los judaizantes, ¿no? Que arremeten contra el apóstol Pablo. Bien,
el consuelo en las pruebas, la exhortación como resultado de su ministerio y el regocijo por la recepción de su mensaje. Ya eso es en el capítulo 7, ¿no? Recibían la palabra, como estaban los grupos opuestos, pero recibían la palabra. Ahora llegamos a los capítulos 8 y 9 y allí encontramos una ofrenda que se estaba recogiendo en todas las iglesias para los hermanos de Jerusalén, ¿no? Recuerdan ustedes que en Jerusalén, en el día de Pentecostés, comienza la iglesia, un gran mover de Dios, la gran expectativa de que Cristo viene. Y bueno, vivían un clima muy especial de presencia de Dios. Y los hermanos, gente pudiente, vendía sus propiedades, vendía todo lo que tenía, lo daba a los apóstoles y de esta manera se financiaba, digamos, el sustento de la iglesia, la alimentación. Y vivían allí buscando de Dios, aprendiendo sobre la oración. Ahí está claro en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, perseveraban en la oración. Hubieron 5 años así intensísimos donde aprendieron la doctrina, la oración, la convivencia, y lo que pudo hacer esto posible en tan corto tiempo es que, bueno, se desprendieron de sus bienes y sus bienes los pusieron al servicio de la iglesia. Después de esto, fue muy interesante porque después de estos primeros 5 años vienen las persecuciones fuertes, donde los creyentes comienzan a tener que salir de Jerusalén, se van para un lado, para otro, pero ya estaban con una base sólida, sabían la importancia de la oración, conocían la doctrina, cuidaban la unidad, tenían las bases para poder salir por el mundo y predicar a Cristo. O sea que estos años fueron fundamentales, pero continúa pasando el tiempo y los que quedaron pobres, quedaron empobrecidos, pero a raíz de los que salieron y llevaron el Evangelio por el resto del mundo, se generaron muchísimas iglesias, mucha gente salva, gracias a este inicio aquí en Jerusalén. Y al saber que estaban en pobreza, entonces las iglesias gentiles que habían sido evangelizadas comienzan a levantar ofrendas para ayudar a los hermanos allí en Jerusalén. Este es el trato del capítulo 8 y capítulo 9. Hay algunas cosas interesantes que yo tengo anotadas acá para hablar sobre la ofrenda. Ya acá está. La correcta administración de la ofrenda. Vamos a pasar. Yo tengo un bosquejito anotado aparte para apuntar directamente sobre el tema de la ofrenda. Capítulo 8, versículos 16 al 22. La correcta administración del dinero. Fíjese, y tome nota, esto no está en sus cuadernillos, fue enviado Tito y el hermano cuya alabanza en el Evangelio es conocida en todas las iglesias. ¿Quién sería? Alguien muy conocido como predicador, y seguramente se refiere a Lucas. Lucas, que acompañó siempre a Pablo, que era muy conocido. O sea que Tito y Lucas estaban a cargo de recoger el dinero. Fue designado por las iglesias para llevar el donativo.
La administración de este servicio era para la gloria de Dios y para demostrar la buena voluntad de los hermanos. Versículo 19 del capítulo 8. En el versículo 20 del mismo capítulo dice lo que hay que evitar: que nadie nos censure por mala administración. Usted sabe que donde hay movimiento de dinero, siempre van a haber comentarios, y si no se hace con claridad y si no se hace bien, es un problema, y ya en lugar de que sea para la gloria de Dios, se enrarece todo el clima y todo está feo. Entonces, fíjese la manera en que Pablo instrumenta: personas nombradas por las congregaciones, personas de alta estima de la iglesia, son nombradas para que se hagan cargo de recoger el donativo y llevarlo a los hermanos en Jerusalén. Tito es uno y Lucas es el otro. Y Pablo se aleja de la administración del dinero. Bueno, ya como hemos dicho, Pablo venía siendo criticado por cuánta cosa hacía y decía. Si sumaba esto, bueno, era otro motivo más que tendría que salir a defenderse. Entonces acá nos muestra cómo administrar el dinero. Los que administran el dinero tienen que ser personas de alto reconocimiento, de alto nivel de testimonio y aceptado como tal por la congregación. Versículo 21. Lo que hay que hacer: hacer las cosas honradamente delante del Señor y los hombres. No solamente decir, bueno, esto yo administro, Dios sabe lo que hago. Bueno, sí, Dios sabe, sí, pero también hay que hacerlo honradamente ante los ojos de los hombres. ¿De qué manera? Bueno, informando, mostrando cómo se está gastando, etcétera, las distintas formas administrativas, pero hay que hacer todo. No alcanza con decir, yo voy a dar cuenta delante de Dios. Eso es verdad, pero también hay que dar cuenta delante de los hombres, hacer todo honradamente delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Bien, hay otro hermano también, total son 3, que formó parte de este grupo que manejaba la finanza. El versículo 22 habla de el testimonio comprobado del hermano. Muchas veces y muchas cosas, ¿no? Este otro hermano también era de un altísimo aprecio por su testimonio. Versículos 23 y 24, ¿cómo se debe tratar a los que sirven al Señor? Ahí tenemos a Tito, los mensajeros de las iglesias, ¿no? ¿Cómo se debe tratar? Dice, mostrar frente a la iglesia y dar pruebas de amor, ¿no? Las personas que andaban viajando por las iglesias, ministrando, sirviendo, debían ser recibidas con amor, presentarlos y darles pruebas de amor. Vamos a leer el versículo 23 y el 24 que trata este asunto. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante la iglesia, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, ¿no? Cómo hay que tratar a los que sirven al Señor, ¿no? Tratarlos con pruebas de amor, recibiéndolos debidamente, presentándolos debidamente con el honor y el respeto que merecen por estar
sirviendo al Señor. ¿No? Entonces son detalles importantes. El capítulo 9 y el versículo 6 y 7 habla de las condiciones de la ofrenda. Versículo 6 dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará abundantemente, ¿no? El Proverbios 19, 17 dice que el que le da a los pobres le está prestando a Dios. Interesante esto, muy importante, que cuando le damos al pobre una ofrenda o le ayudamos, le estamos prestando a Dios. Y Dios no se va a quedar con nada. Dios va a retribuir como Dios sabe hacerlo. Entonces, hay que sembrar con generosidad, con abundancia, y se va a recoger con abundancia también. Dar, otra de las condiciones, dar como se propuso en el corazón, no con tristeza ni con necesidad, sino con alegría. Cuando uno sabe, claro, a veces cuesta porque tenía dinero era para no sé qué cosa, y bueno, no, lo voy a dar para la obra de Dios, pero así a regañadientes. No, délo con alegría. Está sembrando para Dios, para su obra, y Dios va a traer bendición. Dios le va a recompensar, Dios le va a multiplicar. No se van, si hay, si hay una inversión segura y que va a traer beneficios a nuestra vida espiritual y a todo el contexto de nuestra vida, es invertir en la obra de Dios. Yo no hablo de ladrillos, no hablo de invertir en ladrillos, en edificios, hablo de invertir en la gente, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no se invierta en ladrillos y en edificios, pero digo, el principal objetivo, la meta, el propósito de Dios son las personas. Son las personas. Es el necesitado, es el hermano afligido, el que está sufriendo. Ese es lo principal, invertir en las personas. Cristo vino para rescatar al ser humano y nos ha dejado a nosotros para que también suplamos y administremos para el bien de los seres humanos, invirtiendo en qué, en tratados, en ayudar en tareas evangelísticas, en ayudar a los hermanos que están por allí pasando temporalmente un tiempo de tribulación, de sufrimiento. No van a vivir toda la vida así, ¿no? Si van a estar siempre en sufrimiento y toda la vida esperando que los hermanos les vean, hay algo que no está bien, pero temporalmente para consolarlos, para ayudarles, para que vean el amor de Dios a través de nuestras acciones, ¿no? Bien, el capítulo 9, versículo 8, promesas de Dios. Hace que abunde en todo. El versículo 10, es el que da el que da semilla al que siembra. O sea, Dios es el que provee. Bueno, ¿y qué más? Versículo 12 del capítulo 9, la ofrenda produce acción de gracia. Esto me gusta mucho, quiero leerlo, compartirlo con ustedes rapidito. 9:12. Cuando alguien recibe una ofrenda, está en necesidad, ¿qué hace? Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mire qué interesante, que pocas veces pensamos que le mandamos una ofrenda a alguien y va a alimentarse o va a cubrir determinadas necesidades. ¿Qué va a hacer esa persona? Dar gracias, hermano, pero va a decir, Señor, gracias porque te acordaste de nosotros, te acordaste de mí. O sea que nuestra ofrenda va a levantar acciones de gracias y de gratitud a Dios, porque Dios
manifiesta su amor a través de nuestra contribución económica, que no es solamente plata, doy para recibir de Dios y nada, no, doy, porque sé que Dios es fiel y promete que es el que me da las semillas, ¿no? Al que siembra. Y doy porque esto va a hacer que otros glorifiquen a Dios. A través de este donativo, otros van a glorificar a Dios, ¿no? Interesante esta visión de la ofrenda, ¿no? Que es una bendición para nosotros y para los que reciben también. Y todos glorificamos a Dios. Y el versículo 13 dice, glorifican a Dios por la obediencia y la liberalidad y oran ellos por vosotros y por la abundancia. O sea, que uno de los beneficios, esos hermanos que recibieron, oran por nosotros que fuimos los que dimos. O sea, es un ida y vuelta, es un doy y recibo, doy y Dios es glorificado, alabado y yo también recibo. O sea, es un circular, una circulación de bendición para todos. La ofrenda. La ofrenda no es un negocio. La ofrenda no es negociar con Dios, ¿no? Es una acción de agradecimiento, de compromiso, y es una bendición para el que da, una bendición para el que recibe y una bendición para todos. Y el nombre de Dios es glorificado. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. El Señor les bendice muy ricamente y les voy a pedir, hermanos, que me pasen un informe hasta qué pregunta han llegado de cuestionario. Por favor, me lo manda por mail o me lo manda por el WhatsApp, si es por mail mejor, hasta qué pregunta del cuestionario, de allí de las 200, ha llegado. Ya he recibido muchos hermanos que han completado las 200 preguntas y ya estoy tomando nota porque nos acercamos ya al punto final y vienen las calificaciones, donde voy viendo los trabajos que me han entregado, la puntualidad, y también ya empiezo a ver el tema hasta dónde llegaron con el cuestionario. Sí lo completaron, pero muy bien. Y si no lo completaron todavía, avise por dónde está, porque ya empiezo a notar todos estos detalles. El Señor les bendiga muy, muy ricamente y nos vemos en la próxima clase.